Yo presenté dos obras. Una se llama Lago, que es una especie de lago de escáneres que está hecho a partir de escáneres reciclados. Son esos escáneres que la gente ni bota a la caneca porque todavía sirven, ni usa porque todavía, pues porque ya están muy viejos o porque ya el puerto no le encaja en el computador, ¿no? Entonces son como estos escáneres que están en un limbo, como una tecnología ahí que está como en un paréntesis esperando que algo se resuelva y la gente suele acumular esas cosas y están sincronizados entre ellos, siguiendo como un patrón que sugiere los reflejos del sol en la superficie del agua. Pero obviamente no es un paisaje feliz, o sea, no es un paisaje orgánico, es un paisaje pues distópico y sale de pues, del lago como tal, de la idea del barrio lago, ¿no? Que pues fue un lago, todos sabemos, fueron pues, unos humedales y el gobierno decide parcelarlo, venderlo, construir y poco a poco los edificios se han ido hundiendo y hoy en día hay muchos que ya pues no son habitables ni siquiera para locales comerciales, entonces están ahí también como en un limbo. Entonces la idea final del proyecto es llevar esos escáneres ahí a ese lugar y jugar un poquito con la memoria colectiva de la gente, ¿no? En relación a lo que había ahí ya no está, ¿no? Y que tiene que ver también con la relación difícil de la ciudad con los recursos naturales, ¿no? Y como lo complicado que ha sido la expansión de la finca raíz en Bogotá. En la otra pieza era, pues es una colección de videos eh, de edificios que nunca fueron terminados, ¿no? Como estos grandes proyectos o elefantes blancos que quedan en la mitad del camino como sin poderse terminar y no se sabe muy bien por qué. Algunos de ellos por líos por líos legales que no tramitan las licencias a tiempo, otros porque se acaba la plata, otros porque tenían que ver con el narcotráfico, otros por pura incompetencia administrativa o por diferencias entre un político y otro, cuando un político asume la dirección de o cuando asume el poder no quiere darle continuidad a los proyectos anteriores, o bueno, ¿no? Como estas construcciones civiles gigantes, como un paréntesis también, ¿no? Como un interrogante, es como una especie de registro subjetivo que apela al recuerdo de la gente de como las películas de terror o las películas de suspenso, donde se usa mucho un movimiento de cámara que se llama dolly zoom, que es que la cámara viaja hacia adelante físicamente y retrocede ópticamente al mismo tiempo. Da la sensación de que el sujeto, en este caso el edificio, está quieto y todo lo demás se está moviendo y no se sabe si se mueve hacia adelante o hacia atrás. Entonces, pues ese fue un movimiento de cámara que usó mucho Hitchcock y que pues se ha usado muchísimo en las películas de suspenso y de terror. Entonces quería como, no sé, hacer ahí un paralelo, como usar esa manera de mirar el suspenso como de nuestro desarrollo imposible. Yo siento que mi trabajo más que con el residuo como tal o con lo obsoleto tiene que ver como con el suspenso, yo siento que son como que mi trabajo se ocupa como de los grumos, cuando el flujo de las cosas no puede seguir naturalmente y queda como atascado, ¿no? Como esos atascos, el atasco de, por ejemplo, en el caso del lago, el atasco que tiene la ciudad en relación como al tema del urbanismo y del agua, y el atasco de la tecnología también, ¿no? Y en el caso de los edificios tal vez tiene que ver con el atasco de no poder como aplicar a cabalidad el formato y como la idea un poco utópica del desarrollo. Y fuimos haciendo como viajes sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Primero grabé los de Bogotá, que eran los que ya había visto, los de Chía, y luego empezamos como a recorrer un poquito a la deriva, recordando que en Girardot hay muchísimas de esas construcciones, ¿no? Sobre todo que pues por el tema del narco no pudieron ser terminadas, y también en Villavicencio, que hay como mucha tensión. Casi que el proyecto mismo es la investigación, no hay una investigación previa, ¿no? Hay como una selección de los proyectos y una investigación rigurosa de qué pasó con cada uno, sino es más una cuestión que desde la experiencia
pues se va dando, ¿no? Como un poquito siguiendo como la metodología de la deriva, ¿no? Arrancar a manejar y ver qué pasa, parar en un lugar, preguntar de pronto a los vecinos, seguir como reconstruyendo estas historias y pues la finalidad del video no es, como te decía, hacer como un registro documental de cada una de esas historias, sino más dejar como un interrogante, ¿no? Es como un registro que funciona desde la subjetividad y no desde la objetividad. El proyecto termina ahí y lo que estoy pensando hacer es dejar los escáneres en el barrio y grabar como una cosa de una noche, grabar y esperar a que se vuelvan como a integrar en los circuitos y las lógicas del como comercio de segunda de Unilago, Lagocentro y como todo ese sector. Posiblemente los van a volver no los van a recuperar y los van a volver a tratar de vender o a vender como repuestos. Entonces eso me interesa, como esa desintegración, como de esa ficción o como de esa fantasmagoría de la mercancía, como la llamaría Marx, ¿no? Y que ese fantasma de pronto se desintegre y vuelva a pertenecer pues, al lugar desde donde empezó. No, pues yo no tengo una relación así muy romántica con el arte, que desde chiquita supe que iba a ser artista, no. Creo que mi recuerdo así más claro de en qué momento decidí ser artista y me empezó a interesar el arte tiene que ver con la danza y con el teatro. De hecho, yo empecé a hacer teatro en el colegio y empecé a jugar mucho con los montajes, con las luces, con el vestuario. Va a haber también obras como esta obra que se llamó Ordalía de Álvaro Restrepo y otra obra que se hizo en el TPB que se llamó El hilo de Ariadna, que eran como unas obras muy experimentales que confrontaban al público y que jugaban muchísimo con elementos de la plástica, ¿no? Con objetos y recorrer espacios y tener experiencias con el otro. Y pues creo que a partir de esos encuentros con el teatro, sobre todo, decidí estudiar arte y no teatro, no sé por qué. Yo creo que hubo algo muy interesante del salón y fue el diálogo entre diferentes artistas de diferentes regiones y que trabajan diferentes eh, como disciplinas dentro del arte. Esta exposición por tener como una larga duración en el tiempo y por recorrer diferentes lugares genera otro tipo de dinámicas. ¿No? Entonces yo pues sí he podido conocer artistas de otros lugares cuando voy a instalar la obra, conozco también cómo funciona cada una como de los espacios anfitriones y eso para mí ha sido muy interesante.